Bienvenidos, me alegra volverme a encontrar con ustedes para continuar con este estudio que venimos realizando en el Evangelio de Juan. Si me quieren acompañar, en esta ocasión vamos al capítulo 15, versículo 18. Y nuestro tema va a tener que ver con el odio del mundo hacia los creyentes. El odio del mundo hacia los creyentes. Pero vamos a comenzar haciendo una lectura, bien que no vamos a tratar todo el pasaje, pero sí nos va a servir para familiarizarnos. Por lo tanto, Juan capítulo 15, versículo 18, que dice de esta manera: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Bueno, dejamos aquí nuestra lectura. Si han venido siguiendo estos estudios, han visto ya los pasajes anteriores, recordarán que a partir del capítulo 13 y abarcando hasta el 17, lo que nos encontramos aquí son las enseñanzas del Señor a sus discípulos en un ambiente privado. Y todo un poco relacionado con la tristeza que había producido el anuncio del Señor, cuando Él dijo, me voy, pero volveré, pero me voy, refiriéndose en principio a su muerte en la cruz y luego más tarde a su ascensión al cielo. Esto, como digo, había dejado muy tristes, muy angustiados a los discípulos. Ellos se habían acostumbrado a la presencia del Señor, habían estado ya con Él 3 años, y de repente pensar la perspectiva de que el Señor se fuera les agobiaba. Así que, bueno, pues en los primeros capítulos, el capítulo 13 y el 14 fundamentalmente, pues el Señor les ha estado hablando de grandes bendiciones, de grandes promesas que ellos iban a tener, que iban a tener en su ausencia, incluso bendiciones y promesas mayores que las que habían tenido en la presencia del Señor. Ahora, al acabar nuestro último estudio, ya en el capítulo 15, lo que estuvimos viendo es que el Señor les hizo un encargo. Ellos tendrían una misión que cumplir en este mundo. Ir y predicar el Evangelio llevando fruto para el Señor. Una misión que, por supuesto, sigue siendo de actualidad también para todos nosotros. Hay algunos que piensan que solamente era para los apóstoles y las personas en el primer siglo que no conocían nada del Evangelio, pero que en nuestro mundo actual esto ha cambiado ya. Yo lamentablemente siento discrepar de esto. Yo vivo aquí en España y si usted me preguntara si España ya es un país evangelizado, le diría que por supuesto que no. Por supuesto que no. Aquí lo que se conoce del cristianismo es lo que ha traído el catolicismo a lo largo de siglos y siglos de un gobierno en muchas ocasiones tiránico, con muchos abusos, y la sociedad española no quiere saber absolutamente nada de ese cristianismo. Todo lo que puedan hablar de la Iglesia Católica, la mayoría de los españoles es muy malo, muy malo. Y eso es todo lo que conocen del Evangelio. ¿Cuántas oportunidades han tenido los españoles de escuchar a algún evangélico predicarles el Evangelio? Pues en muchas ocasiones muy pocas seguramente. Entonces España y otros muchos países en Europa y en el mundo pues siguen necesitando cumplir esta misión que el Señor encomendó. Sería muy cómodo decir, bueno, eso era para ellos, no tiene nada que ver con nosotros.
creo que no haría justicia al propósito con el que el Señor dejó ese mandamiento. Ahora, si terminábamos entonces hablando de esta misión que tenemos, ahora lo que el Señor va a hacer a partir de estos versículos que hemos leído es preparar a los discípulos, y claro está también a nosotros, para que sepamos las dificultades que vamos a encontrar en el desarrollo de esta misión. Por lo tanto, aquí ya vemos un cambio importante de énfasis. Ya no va a estar tanto hablando de los privilegios y las bendiciones que teníamos, sino ahora nos va a hablar de dificultades, de la persecución que vamos a sufrir. Si hace un momento el Señor les había hablado, vosotros sois mis amigos, ahora ellos pues iban a tener que empezar a pensar en el odio del mundo, ya no en la amistad del Señor hacia ellos, sino el odio del mundo hacia ellos. Si les había exhortado a amarse unos a otros, a amarnos unos a otros, ahora les va a preparar para recibir el odio. Y esto me parece que es muy consecuente por parte del Señor, muy honesto. No solamente hablar de las cosas bellas, sino también de las dificultades. De esto vamos a hablar luego un poco más. En definitiva, el cambio que se produce aquí ahora en este pasaje es que ya no se trata tanto de la relación del Señor con sus discípulos, sino a partir de ahora va a abordar la cuestión de la relación de los creyentes con el mundo. Un tema que por otro lado es muy importante también para todos nosotros. Fíjense, por ejemplo, por poner simplemente un botón de muestra, les va a hablar del Espíritu Santo. Lo hemos leído al final de estos versículos y luego en el capítulo 16 va a volver a hablar de ello. Ya les había dicho que el Espíritu Santo vendría, pero el Espíritu Santo antes les había dicho, vendrá como consolador, como guía, para estar con vosotros, para animaros, para enseñaros. Ahora, en cambio, la labor del Espíritu Santo se enfoca desde otro ángulo. ¿Cuál? Bueno, el Espíritu Santo que viene a dar testimonio al mundo, no viene a los creyentes solamente. Ahora se presenta como yendo al mundo a llevarles el Evangelio de la salvación también, y a dar testimonio, a convencerles de pecado, de justicia, de juicio. Este es el cambio entonces. Ya no la relación del Señor con sus discípulos, sino la relación de sus discípulos, de nosotros, con el mundo. Especialmente quería prepararnos para recibir el odio del mundo. Y esto pues era lógico, ¿no? Recuerden que en los evangelios, cuando uno los lee, pues no encontramos momentos en que los apóstoles tuvieran que enfrentar una dura oposición. Si ellos hacían algo cuestionable, los judíos enemigos del Señor no iban contra los discípulos, iban contra el Señor. ¿Por qué tus discípulos comen pan con las manos sin lavar? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos? Todo venía contra el Señor. Ellos estaban a salvo, cuidados, protegidos con el Señor, hasta el último momento. Recuerdan cuando el Señor fue prendido. ¿Qué les dijo? En medio de toda aquella tensión que se respiraba en aquel momento, en aquella noche. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. El Señor siempre protegiendo a sus discípulos, hasta el final. Eso lo pueden encontrar en Juan capítulo 18, versículo 8. Pero todo esto iba a cambiar drásticamente en el momento en que el Señor ascendiera al cielo. Después de muerto en la cruz, resucitado y ascendido, todo iba a cambiar. Porque si antes el Señor había sido el centro del odio del mundo, a partir de ese momento, y esto es de lo que les va a advertir muy seriamente, a partir de este momento ellos iban a ser quien recibieran ese odio. No deberían de esperar un trato diferente. Y el Señor se lo dice con total honestidad. En la labor que iban a llevar a cabo como evangelistas, pues deberían de esperar ese rechazo de parte del mundo. Y esto digo que es honesto por parte del Señor, porque tal vez pensáramos nosotros que para incentivarles en la labor de ir allí a predicar, pues mejor tratarlo, presentársela desde una óptica, desde una perspectiva de triunfalismo total. Tranquilos, esto es pan comido, adelante, esto va a ir viento en popa a toda vela, no vais a encontrar dificultades, nadie que se os resista. Bueno,
por supuesto, los creyentes somos llamados a predicar el triunfo del Señor Jesucristo. Esto está fuera de toda duda. La victoria de Cristo en la cruz, eso es incuestionable. Pero creo que no está de más, y en esto es lo que muestra el Señor su honestidad, en que los creyentes seamos advertidos también de los obstáculos con los que nos vamos a encontrar, para evitar posibles desilusiones. Porque si el Señor hubiera usado ese tono triunfalista, ¿qué habría ocurrido cuando luego los discípulos hubieran ido al mundo y se encontraran con oposición? Pues dirían, parece que nos han engañado, que nos han dicho algo que no es cierto, aquí hay algo que está fallando. Ahora, en nuestro tiempo, pues lamentablemente hay muchos predicadores que anuncian con mucha fidelidad todas las ventajas del cristianismo. No tenemos ninguna queja sobre eso. Pero, y aquí sí que hay cierta queja, pero, pues no confiesan las dificultades. Hablan de los beneficios del cristianismo, pero no de las dificultades. No hablan del costo del discipulado. No mencionan tal vez la persecución que vamos a experimentar los creyentes en el desarrollo de nuestra vida cristiana y de nuestra misión como creyentes frente al mundo. Y es que la religiosidad evangélica popular, especialmente en esos países como aquí en España, donde pues es una persecución leve, vamos a decir, pues somos en muchos casos, fomentamos un cristianismo superficial y egoísta. Un cristianismo que no guarda esta proporción que el Señor Jesucristo expresaba entre las bendiciones y las dificultades. El nuestro, el de hoy día en muchos casos, es un cristianismo que promete mucho y exige poco. Ofrece éxito, ofrece felicidad personal, ofrece paz mental, prosperidad material, pero raramente se habla de arrepentimiento, de sacrificio, de abnegación, de un estilo de vida santo, de una disposición para morir con Cristo. Y esto es algo que nos diferencia del Señor Jesucristo. Él sí que fue honesto, habló de ambas cosas, de las bendiciones y de las dificultades, de las bendiciones y de los costos. Y esto es fundamental que lo retomemos nuevamente, que volvamos a hablar de ello. Porque es verdad, vivimos en una sociedad pues marcada por el interés propio, por el egoísmo. Todo se reduce a la pregunta, bueno, ¿qué voy a obtener yo de esto? Y eso que está ocurriendo en el mundo se ha trasladado a la Iglesia. Y ahora los cristianos pues vienen a la Iglesia pensando que el cristianismo, que la Iglesia está diseñada para hacer a las personas ricas, saludables, felices, que vivan en paz, que tengan unas vidas que fluyan sin ningún tipo de problemas. Pero el camino que el Señor trazó para los discípulos, para nosotros, pues no es este. Y por lo tanto será poco atractivo para este tipo de cristianos que vienen a la Iglesia buscando estas cosas. Cuando se encuentren con la realidad, o se encuentren escuchando predicaciones como estas, donde claramente pues intentamos explicar que el mundo va a aborrecer a la Iglesia, va a aborrecer a los creyentes tal como el Señor Jesucristo enseñó y tal como Él mismo sufrió, pues este cristianismo seguramente no sea atractivo para ellos. ¿Qué pensarán cuando lean, por ejemplo, aquí en Juan 16:2? Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Cuando las personas vienen a la Iglesia pensando, ¿qué saco yo de esto? Del cristianismo, ¿qué me proporciona? Y lo que me proporciona, leo aquí, es que me van a expulsar, que voy a sufrir, que me van a matar, y que hasta van a pensar que si rinden un servicio a Dios. Bueno, perseguir grandes metas, grandes sueños siempre es estimulante, pero si siguiendo esos sueños, esas metas, pues nos vemos obligados a renunciar a todo aquello, a toda expectativa de reconocimiento, a abandonar pues cualquier posibilidad
pues ya digo, de reconocimiento, de favor, y a cambio tener que enfrentar pues abusos, pobreza, persecución. Bueno, todo esto requiere de grandes dosis de heroísmo, evidentemente, y solo los verdaderos cristianos, los que han conocido de verdad a Cristo, van a seguir en ese camino. Los otros, los que simplemente buscan el cristianismo como un medio para desarrollar sus propios fines y metas personales y que les ayude Dios en todo eso, pero no quieren saber nada más de las otras cosas, bueno, cuando se enfrenten con la oposición, fácilmente esos cristianos pues saldrán rápidamente. Son de ese tipo de personas que cuando algo malo les pasa, Señor, ¿y por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Y se quejan amargamente. Bueno, pues debemos de saber que el Señor ya nos ha advertido que nos vamos a encontrar con estas cosas y de antemano pues debemos de decidir ir adelante. El Señor nos va a dar las fuerzas, sin lugar a dudas. Debemos de recordar siempre lo que aquí se nos está planteando, y es que el cristianismo, el cristiano está inmerso en una auténtica batalla espiritual. Y aquellos tiempos que pueden parecer de paz, en realidad son una guerra disfrazada. No hay paz para el cristiano en este mundo. ¿Por qué habríamos de pensar que si al Señor Jesucristo lo persiguieron desde el primer momento de su ministerio hasta el último, ¿por qué nosotros habríamos de correr una suerte diferente? Si somos sus seguidores, si predicamos lo mismo, si andamos en sus pisadas, ¿por qué? No seamos ingenuos, no seamos ingenuos. Ahora bien, la pregunta también que nos surge es ¿por qué el mundo odia tanto el cristianismo y a los cristianos? ¿Por qué este odio? Bueno, la primera cuestión, lo que me gustaría comenzar diciendo es que esto no ha sido un fenómeno pasajero o aislado. Esto ha sido así desde el comienzo de la revelación bíblica. Podríamos buscar su origen precisamente en las primeras páginas de la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Allí se dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice Dios a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Es decir, esta enemistad entre el descendiente de la mujer y el descendiente de la serpiente. Esta guerra a muerte que encuentra su clímax, efectivamente, y es a lo que apuntaba esta profecía, encuentra su clímax en el Señor Jesucristo. Pero no están excluidos todos aquellos que siguen en esta línea de la simiente de la mujer, del Señor Jesucristo. Y este conflicto, que ya se origina allí en el Génesis, pues perdura a lo largo de los siglos. Cada página de la Biblia nos sirve casi para observar este conflicto. Recuerdan, Caín mata a Abel. ¿Y por qué le mató? Porque era del maligno, Caín. Y porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas. Por eso le mató. ¿Qué pasó con el rey David? Saúl le perseguía. Él clamaba en alguno de esos salmos que le perseguía como aquel cazador que persigue una perdiz por los montes. Y él igual se sentía de la misma manera. Acab, el rey Acab, ¿por qué perseguía a Micaías? Porque siempre le profetizaba cosas malas. Bueno, cosas malas no, le profetizaba la verdad, pero era una verdad que no quería escuchar, y esto le molestaba. Podríamos seguir así, una y otra vez, y llegar al Nuevo Testamento y nos encontraríamos, por ejemplo, con Esteban, muerto por los judíos, cuando les predicaba el Evangelio. Más tarde a Jacobo, uno de los apóstoles, muerto por Herodes, porque quería congraciarse con los judíos, ese rey gentil. Y hasta nuestros días la sangre de los santos ha corrido como ríos. Eso ha sido la tónica general. Pueden ustedes leer, por ejemplo, el libro de los mártires de John Foss, me parece que se llama, impresionante. Yo lo empecé a leer, creo que leí hasta la mitad, y es que me resultaba excesivamente doloroso ver todo el tipo de sufrimientos que este mundo ha infligido a los creyentes de una y mil maneras a lo largo de las décadas, de los siglos, hasta el día de hoy. Estos hechos, los que encontramos en la Biblia, los que nos comunican la historia secular que también conocemos,
pues nos proporcionan pruebas más que sobradas de que lo que dijo el Señor era cierto. El mundo os aborrecerá. El mundo os aborrecerá. Fue la suerte de los apóstoles. Creo que ninguno de ellos, tal vez uno, murió de una manera, todos murieron de manera violenta. Creo que uno solo se libró de ellos. Y lo mismo ocurrió con los discípulos. Allí donde fueron, esa fue la suerte que les tocó. Perseguidos por los judíos, eso, los Hechos de los Apóstoles, hay sobra evidencia de ello. Perseguidos por los judíos, luego más tarde perseguidos por los romanos, por los emperadores. Aquí en España, que luego la trasladamos a otras latitudes, la Inquisición española de la Iglesia Católica. Hoy, persecución en los países musulmanes, en los países comunistas, en los países budistas. Persecución contra el cristianismo bajo las más diversas dictaduras de todo tipo y pelaje. El cristianismo siempre perseguido. Esto es algo que debería hacer pensar a las personas por qué el cristianismo siempre es tan perseguido. ¿Es que son tan malvados los cristianos? ¿Es que fue tan malvado su maestro? ¿Por qué aborrece el mundo de esta manera a los cristianos? Bueno, estos versículos que hemos leído nos muestran una respuesta múltiple. Versículo 18 nos va a decir que primero aborreció a Cristo y como ahora nosotros somos de Cristo, también nos aborrece a nosotros. Versículo 19, porque ya no pertenecemos al mundo. Antes sí que pertenecíamos al mundo, pero ahora ya no. ¿Cómo nos considera el mundo? Como desertores. Habéis desertado el mundo y os habéis hecho de esos, de los cristianos. Nos persiguen porque el mundo ha rechazado a su palabra, versículo 20. Nos persiguen porque el mundo no conoce al Padre, versículo 21. Nos persiguen porque el mundo se ha revelado, el mundo ha sido, porque el pecado del mundo ha sido revelado por Cristo. Esto les molesta, que Cristo les acuse, que con su vida saque a la luz la maldad de ellos. Así que hay diferentes causas que iremos analizando poco a poco en otros estudios. Pero está claro que si algo caracteriza al mundo es este odio subyacente contra Dios, contra su Cristo y también contra todo aquel que continúe su misión, es decir, contra los discípulos. Es una oposición inevitable, inevitable. Hay algunos que piensan tal vez, bueno, yo voy a vivir de tal manera que no les voy a dar al mundo ocasión para que se metan conmigo ni me amarguen la vida. No va a ser así. Todo lo contrario, cuanto más usted se parezca a Cristo, más oposición va a sufrir. Si no quiere sufrir oposición, entonces no tendría que parecerse a Cristo, pero eso espero que no sea lo que usted desea, de verdad que no. Ahora, aquí llegamos a un punto que me parece increíble, y es cuando pensamos en cuál iba a ser la respuesta de Dios frente al odio del mundo. ¿Qué haría Dios? Bueno, este mundo, desde luego, permítanme que diga una barbaridad, este mundo está de suerte de que yo no sea Dios, porque si este mundo, después de lo que ha hecho, crucificara al mismo Hijo de Dios, ¿qué haría otro que no fuera Dios? El Dios auténtico, el Dios verdadero. Yo creo que mandaría sus rayos de fuego contra este mundo y lo aniquilaría por completo. ¿Quién le podría decir, has hecho mal? Viene su Hijo a salvar a los hombres y los hombres le matamos. Pues, en fin, ¿qué esperamos de Dios? No deberíamos de esperar nada bueno, al menos. En tal caso, un justo castigo. Y es aquí, precisamente aquí, donde nos encontramos con la asombrosa gracia de Dios. Dios es totalmente diferente, es santo, no es como nosotros. ¿Por qué? Porque contra todo pronóstico, lo que Dios ofrece al mundo después de lo que el mundo le ha hecho y le sigue haciendo, Dios ofrece al mundo su amor, una vez más. No iba a destruir al mundo, no lo iba a hacer. Tampoco iba a abandonar al mundo a su suerte, no lo ha hecho. No lo ha hecho. ¿Qué es lo que iba a hacer? Bueno, lo primero que va a hacer, nos ha dicho que enviaría a su Espíritu Santo para dar testimonio al mundo y además va a enviar a sus propios hijos, a sus discípulos, para que sigan dando testimonio de Cristo. Sigan llevándoles ese evangelio de salvación. Sigan manifestando al mundo cuál es el verdadero carácter de Dios, cómo es Dios de verdad. Es increíble, a mí me fascina que Dios sea de esta manera. Es admirable, indudablemente, lo es, lo es.
es una de las razones por las que deberíamos sin duda adorar siempre a nuestro Dios. Ahora, vamos ya al versículo 18 entonces, que nos habla del origen del odio del mundo. Dice allí: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Miren, cuando una persona se convierte, a mí me pasó al menos, pues el deseo que uno tiene es de compartir el Evangelio con las personas que conoce. Yo era un jovencito, 15 años, hasta esa edad nunca había escuchado el Evangelio. Mis padres no son cristianos, yo me había criado en un ambiente, bueno, católico, pero no excesivamente religioso, y yo sabía pues las cosas básicas de un católico. Cuando descubrí el Evangelio, para mí fue fascinante, me pareció algo increíble. Me costó entenderlo, es verdad que aún pasé varias semanas yendo a la iglesia, a estudios bíblicos, hasta que entendí que era lo que Dios quería de mí, pero finalmente lo entendí y me convertí. Bueno, a partir de ese momento yo perseguía a todos mis amigos para que escucharan el Evangelio. Quizás hasta pecaba de falta de prudencia en ocasiones, no lo sé, tal vez. Pero yo tenía ese deseo de que las personas conocieran al Señor. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, pues yo creía, si descubren lo mismo que yo he descubierto, se van a hacer cristianos fijo. ¿Cuál fue la realidad? Que no se hacían cristianos. Es más, lejos de aceptar el Evangelio, lo que muchas veces hacían era reírse de mí, burlarse, rechazarme a veces con odio y otras veces con indiferencia, rechazarme al fin y al cabo. Y es fácil que una persona joven que se acaba de convertir, cuando llega a este punto, puede pensar, bueno, quizás es que yo no sé explicarles el Evangelio bien, y es por eso que ellos no se están haciendo cristianos. Puede ser que tal vez me han visto hacer algo que no era correcto y todavía mi vida no ha cambiado y no es como la del Señor y por eso cuestionan el cristianismo. No tiene nada que ver con todo esto. Bueno, siempre es verdad que yo cuando me convertí pues no sabía explicar el Evangelio muy bien, no sé si ahora lo hago mejor, pero y tal vez mi vida todavía no estaba cerca de parecerse a lo que el Señor quería de mí y quiere de mí. Tal vez eso tampoco ha llegado al punto donde debería estar. Pero, en todo caso, no es ese el problema. Lo dice aquí el Señor. El problema es anterior a lo que yo pudiera haberles predicado o usted pueda predicarles a sus amigos, a sus conocidos. El mundo, dice el Señor, aborrece a los cristianos porque antes había aborrecido a Cristo mismo. Y es importante que todos los cristianos sepamos estas cosas, para que no nos vengan después dudas sobre nuestra fe. Porque tal vez cuando vemos que todo el mundo nos rechaza, uno se puede cuestionar, sobre todo si es un cristiano joven. Tal vez lo que yo he creído no es la verdad. Yo estoy sufriendo alucinaciones de algún tipo y, en fin, estoy creyendo que esto es la verdad y no lo es, porque mira, el resto de la gente, todo el mundo lo ve claro que esto no les interesa. Por lo tanto, pues es bueno que el Señor nos advierta de estas cosas, para prevenirnos, para asegurarnos en la fe. Esto es lo que va a ocurrir, no os preocupéis, es lo normal. Claro está que también hay personas que escuchan el Evangelio que nosotros predicamos y se convierten. Y yo en aquella época recuerdo de jóvenes, compañeros míos, que se convirtieron unos cuantos. Sí es verdad, algunos se convertían, pero lo normal era que me rechazaran. Eso me pasó con bastante frecuencia. Pero yo estoy seguro en mi fe. ¿Por qué? Porque esos rechazos no me hacen pensar que estoy en algo equivocado, sino que confirman precisamente que estoy en lo correcto. Y cuando uno entiende este origen del odio del mundo, lejos de odiar al mundo, lo que empezamos a sentir, o lo que deberíamos de empezar a sentir, es compasión por el mundo, por su estado de perdición, compasión. ¿Recuerdan ustedes? Seguro que sí, el caso de Esteban, ya lo he mencionado antes, cuando estaba siendo apedreado por los judíos a los que acaba de predicarles el Evangelio. No les había gustado el sermón, ni mucho menos, bien que ese sermón, que lo pueden ustedes encontrar recogido en Hechos de los Apóstoles, creo que es en el capítulo 7, ¿sí? Pues es una predicación bíblica a más no poder, impresionante. Pero no les gustó porque decía la verdad y no querían la verdad. Así que lo apedrearon. ¿Qué dice? ¿Qué decía Esteban mientras le apedreaban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
Algo que por otro lado pues se corresponde exactamente con la misma actitud del Señor cuando le estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando entendemos el verdadero origen del odio del mundo, que es su perdición, su enemistad contra Dios, su propio pecado, pues en lugar de sentir odio y revancha contra ellos, lo que deberíamos de ser es movidos a tener compasión de ellos. Este mundo necesita de nuestra compasión, necesita por supuesto la compasión de Dios, pero también la nuestra. ¿Por qué odia el mundo a los creyentes? Bueno, pues nos odia porque nos parecemos a Cristo. Y cuanto más nos parezcamos a Él, mayor será el rechazo que vamos a experimentar. Ese es el origen de este odio. Es la enemistad que tiene el mundo contra Dios, contra su Cristo. ¿Recuerdan ustedes cómo había sido anunciado el Mesías por el profeta Isaías? En Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres. Pues del mismo modo harán también con nosotros si le seguimos de cerca al Señor. Ahora, aquí sí que me gustaría hacer algunas reflexiones con ustedes. ¿Qué motivos podría tener una persona para odiar al Señor Jesucristo hasta el punto de crucificarlo de esa manera? ¿Qué motivos podría tener una persona para odiar al Señor Jesucristo de esta manera? Uno podría tal vez entender que la sociedad odie a genocidas, a personas que han causado mucho daño en esta sociedad. A Hitler, a Stalin, Pol Pot, dictadores malvados que han llevado a sus pueblos a guerras, a conflictos que han acabado con miles, millones y millones de personas. Pero odiar a Jesucristo, al Señor Jesucristo, ¿cuál puede ser el motivo? Cuando Él anunció por primera vez a sus discípulos, voy a Jerusalén y allí voy a sufrir, me van a manos de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes, y me matarán, iré a una cruz. Los discípulos, Pedro, que rápidamente era el primero en tomar siempre la salida, le dice, en ninguna manera esto te acontezca. Que es una forma de decir, pero ¿qué cosas estás diciendo? Esta es una idea absurda. Si todo el mundo te sigue buscando tus milagros y escuchándote, ¿cómo va a pasar esto? Pensaban que no sería posible. Pero el Señor no se equivocó. Ocurrió con total exactitud, tal como Él les había anunciado. ¿Pero por qué? ¿Por qué querrían hacer algo así contra el Señor? Uno mira sus enseñanzas, escucha sus enseñanzas y volvemos a quedarnos fascinados como aquellos primeros judíos que las escucharon. Este habla con autoridad, este no habla como los escribas. Sus palabras tienen vida. Cuando uno le ve obrar, pues vemos que todo aquel que se cruzó con el Señor Jesucristo en su camino, pues quedó restaurado, les devolvía la paz, quitaba los motivos de sufrimiento, enfermedades tantas, endemoniados, tantas y tantas cosas. El Señor les hacía el bien. ¿Por qué odiar al Señor Jesucristo? Nunca en Él se vio ningún fanatismo desequilibrado. Nadie le podía acusar de ser un religioso hipócrita. Nada, eso sí, a los judíos mucho, pero a Él no se le podía acusar de falta de empatía con aquellos que sufrían, por supuesto tampoco que no. ¿Por qué entonces esta virulenta oposición, este odio inexplicable? ¿Cómo es posible que el mejor de los hombres que ha vivido en este mundo fuera crucificado por sus semejantes? ¿Cómo es posible? Es algo inexplicable, es algo que a mí personalmente me sigue causando asombro. El apóstol Pedro creo que lo expresa con la misma admiración. ¿Cómo pudo pasar esto? Cuando en casa de Cornelio, el centurión romano, les predica el Evangelio, en Hechos capítulo 10, versículos 37 al 39, él comienza diciendo, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes
y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Hay esta nota de asombro, creo, en las palabras de Pedro. Dice, anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, a quien mataron colgándole en un madero. ¿Cómo casan, cómo combinan las dos cosas? Alguien que hace el bien a todo el mundo, a los oprimidos por el diablo, ¿cómo puede ser que termine muerto en una cruz? Pues la verdadera razón es que él, siendo la luz del mundo, exponía la maldad de las obras. ¿Recuerdan lo que les dijo a sus hermanos incrédulos en ese momento? En Juan capítulo 7, versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Yo testifico de él que sus obras son malas. Lo denunciaba en sus predicaciones, pero su propia forma de vida, su estilo de vida, ponía en evidencia la maldad, la hipocresía, el orgullo, la vanidad de aquellos religiosos israelitas. Y esto les molestaba. Por eso, como había dicho Juan 3:20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esa era la razón por la que no iban a él, pero era también la razón por la que le odiaban. Y esto ponía muy nerviosos al Sanedrín, a los gobernantes judíos. Cada vez que él exponía su falsedad, sacaba a la luz la hipocresía, el orgullo de ellos. Y esto despertaba el odio. Pero no solamente de ellos, de los judíos, también de los gentiles. Recordemos que finalmente el propio Imperio Romano pues persiguió con extrema crueldad a los cristianos en algunas épocas muy duras, muy duras. Y es que el mundo no tiene dificultades para aceptar a falsos dioses. Usted mira la mitología griega y ellos creían a pie juntillas en todos aquellos dioses. Claro, eran dioses que tenían los mismos defectos que los humanos. Eran dioses creados por la imaginación humana a imagen y semejanza nuestra, con nuestros defectos, con nuestras carencias, con todo. Eran igual, con los mismos defectos, pero más poderosos. Algo así como los superhéroes ahora de algunas de las series de televisión, ¿verdad? Y calcaditos, o sea, igualitos. Parece que hemos descubierto algo, pero eso ya existía. Los dioses de la mitología griega. Superhéroes. Bueno, en realidad eran malos, con malos pensamientos, hacían cosas malas igual que los humanos. No hay problema. Eso nos viene bien. Todos aquellos que legitimen nuestra maldad nos vienen bien. Pero al Dios verdadero, al que nos puede librar de nuestra maldad, ese no lo queremos. Es lo que le pasa a este mundo. Y es difícil, no obstante, entender la respuesta del mundo al amor de Dios. Que lo odien de esta manera. Hay cosas que uno puede comprender, pero hay cosas que son incomprensibles. ¿Cómo crucificar al mismo Hijo de Dios? Que no ha habido otro hombre como Él en este mundo. Así que el Señor dice, si el mundo os aborrece, que tal vez alguien lo entienda como que cabe la posibilidad de que el mundo nos pueda llegar a aborrecer, pero no es esta la idea. Los que entienden la lengua original lo que dicen es que esto debemos de entenderlo como una afirmación. Podéis estar seguros de que el mundo os va a aborrecer. Si los discípulos esperaban que como respuesta a su predicación del Evangelio iban a recibir bondad y gratitud de parte de los hombres, pues estaban equivocados y quedarían dolorosamente decepcionados. ¿Qué es lo que iban a encontrar? Dice el Señor. Bueno, pues el odio del mundo. El odio del mundo que se puede manifestar de mil maneras. El ridículo, la burla, las calumnias, tergiversaciones, violencia física, la muerte, en público y en privado, en la escuela, en la universidad, en nuestra casa, con personas de nuestra familia que no son creyentes, fuera de nuestra casa con los extraños, persecución a veces declarada y otras veces solapada, a veces en estos países donde nosotros vivimos, aquí en España, por ejemplo, bueno, no hay una persecución declarada, pero sí solapada. Persiguen todo lo que tiene que ver con el cristianismo e intentan siempre poner trabas y dificultades. Bueno, el cristianismo fácil y libre de persecución está lejos de ser normal.
Eso no existe. Cristianismo libre de persecución, de algún tipo de persecución, no existe. No existe. Pablo dice, 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 3 y 4, que nadie, dice Pablo, que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. El apóstol Pedro, en la misma línea. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El cristianismo que no produce la oposición del mundo es un cristianismo dudoso. Difícilmente puede ser considerado el cristianismo verdadero, sobre todo si después de haber leído estas pequeñas porciones de Pablo, de Pedro, que son la tónica general en toda la Biblia, o sea, desde el principio hasta el final, ya lo he dicho antes y lo puede usted comprobar por sí mismo. Y si el mundo no nos aborrece, como Iglesia de Cristo, ¿a qué es debido? Esta es la pregunta que nos debemos de hacer. Si el mundo no nos aborrece, no nos odia, como Iglesia de Cristo, ¿a qué es debido? Bueno, puede ser que el mundo se ha vuelto más cristiano o que los cristianos se han vuelto más mundanos. ¿Que el mundo se ha hecho más cristiano? Yo diría que no. Yo diría que no, que el mundo no se está haciendo más cristiano. ¿Que los cristianos se han vuelto más mundanos y por eso el mundo ya no se enfrenta tanto con los cristianos? Tal vez esta sea la razón. Y si ese fuera el caso, realmente es triste. Deberíamos de arrepentirnos. A veces buscamos tanto la aceptación del mundo para evitarnos precisamente eso, el oprobio de la cruz, que diría el apóstol Pablo. Bajamos tanto, en fin, el listón, queremos parecernos al mundo, que no somos bichos raros, y al final perdemos nuestra identidad y claro que el mundo ya nos acepta. Pero eso es una muy mala señal, muy mala señal. Ahora, si se han dado cuenta, en este último pasaje que he leído del apóstol Pedro, pues dice, gozaos por cuanto sois participantes de los sufrimientos de Cristo. Y el apóstol Pablo incide en la misma idea de que, aunque el sufrimiento en sí mismo es algo malo, dañino, doloroso, sin embargo, él y todos los creyentes, Pedro y los apóstoles, todos los creyentes de la antigüedad consideraban eso como un enorme privilegio. En Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Un privilegio padecer por Cristo. Sí, sí. Claro, para el cristianismo del que antes hablaba, ese cristianismo superficial que es muy popular en algunas partes, que siempre está pensando que voy a recibir de Cristo, de la Iglesia, bueno, pues la persecución está fuera de lugar, les descuadra. Pero el verdadero creyente, el que ama la causa de Cristo, el que ama al Señor, pues debe de considerar siempre como un privilegio esto. Lo dijo también el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Noten cómo el Señor enfatiza también el hecho de que os van a perseguir como persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que el problema de la persecución contra la Iglesia no está en la Iglesia. Bien que la Iglesia, pues sí, en muchas ocasiones tendría que mejorar y cambiar su testimonio para parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Pero en el fondo no está en la Iglesia, está en el mundo. El problema está en el mundo.
El mundo, que es un término que Juan utiliza con mucha frecuencia en su Evangelio. Bueno, en el siguiente versículo, en el versículo 19, creo que en un solo versículo aparece 5 veces el término. ¿Qué significa el mundo? ¿A qué se refiere Juan como el mundo? Bueno, pues es aquel lugar en el corazón de los hombres donde se niega la fe, donde se resiste a Dios. Es el mundo de los hombres cuyos valores, placeres, motivaciones, aspiraciones están en clara rebelión contra los valores de Dios. Es el mundo que no conoce a Dios. Es ese mundo que lógicamente odia a los seguidores de Cristo. ¿Y cuál es el objetivo de este odio? Esa es otra de las preguntas que nos debemos hacer. Bueno, el objetivo de este odio del mundo es precisamente acabar, terminar con Dios, terminar con su palabra, terminar con su pueblo. Esto es lo que el mundo quiere. Eso es lo que busca finalmente. Acabar con Dios, acabar con su palabra, acabar con los cristianos, con todo aquel que hable de Dios y anuncie su palabra. Y esta es la lucha constante en la que nos encontramos inmersos. Esa lucha entre el amor de Dios y el odio del mundo. Esa lucha entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Esa lucha entre los valores divinos y los valores del diablo. Esa lucha. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, dice el Señor. Es la lucha que nos vamos a encontrar. Pero creo que en estas palabras precisamente encontramos también un consuelo importante. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Vamos a sufrir, es un privilegio, pero además de eso, sabemos que por muy difícil que sea el camino, no vamos a andar solos. Es un camino que el Señor ya ha transitado y Él lo ha allanado. Es un camino que Él conoce y en el que Él nos va a servir de guía, de compañero en las dificultades, de luz en la oscuridad. No vamos a estar solos. Qué importante es, creo yo, para el cristiano, para mí al menos lo es, pues sabernos comprendidos, sabernos acompañados cuando atravesamos precisamente por esos momentos de dificultades. Qué importante es saber que no estamos solos. Y no lo estamos. Así que sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Yo ya conozco esa experiencia de manera personal. La he sufrido, la he pasado yo mismo, dice Dios, el Señor. Y ahora dice, vosotros la vais a pasar. El hecho de que yo la haya pasado previamente me sirve ahora para animaros, para consolaros, para acompañaros, para entenderos, para fortaleceros, para cuidaros en medio de las dificultades. Ahora, llegados a este punto, pues tal vez debemos hacernos otra pregunta más. Ya sé que hoy estoy un poco preguntón, pero es importante hacernos preguntas sobre todas estas cosas para ir aclarando nuestra mente y nuestras ideas. La pregunta entonces ahora sería, ¿cuál debe ser la relación de la Iglesia con el mundo? ¿Cuál debe ser la relación de la Iglesia con el mundo? Y fácilmente podemos observar 3 actitudes diferentes. Una de ellas sería la de aceptación, aceptar al mundo. Verlo de un modo más o menos benigno, no demasiado peligroso. Entonces los cristianos, las iglesias que aceptan esta postura, pues se sienten con la libertad de participar en la vida del mundo con libertad, ¿no? sin problemas. Por lo tanto, primera opción, aceptación. Segunda opción, sospecha. Es la iglesia, son los creyentes que ven al mundo en ese estado caído del que nos habla la Biblia. Y lo ven con prudencia, lo ven con recelos. ¿Llegan a participar en la vida pública del mundo? Sí, por ejemplo, en la educación pública pueden participar en otras cosas, pero siempre con el temor de que este acercamiento los lleve a verse forzados de tal manera que comprometan en alguna medida su propia fe, sus propias convicciones, su fidelidad a Cristo. Así que sospecha, esta prudencia, estos recelos, pero al mismo tiempo cierto acercamiento. Y, perdón, la tercera opción, pues, sería la de aquellos que después de haber sufrido el odio del mundo,
por supuesto, se desvinculan por completo del mundo en la vida pública y a todos los niveles. Se aíslan, se separan. Aceptación, sospecha o rechazo. Desde abrirnos plenamente, a abrirnos un poco, a rechazar completamente. ¿Cuál debe ser la actitud correcta de la Iglesia frente al mundo? Bueno, la decisión que tomemos frente a todo esto debe estar marcada por el mandamiento del Señor, esta comisión que Él nos ha otorgado, nos ha encomendado de ir al mundo y predicar el Evangelio. Eso debe de caracterizar o de ayudarnos a tomar una decisión acerca de cuál debe ser nuestra postura frente al mundo. Por ejemplo, aquellos que aceptan plenamente al mundo y se integran en el mundo sin grandes problemas, ¿qué ocurre con ellos? Bueno, pues son iglesias que al final se acercan tanto al mundo que son como el mundo. Ya no hay casi la diferencia. Por lo tanto, ¿qué pueden ofrecer al mundo? El mundo les dirá, si lo que me ofreces es lo que ya tengo. Lo que tú tienes es lo que yo tengo, porque tú eres como nosotros. Se ha perdido el elemento diferenciador, ya no hay... El mundo no va a tener interés, forman parte de él. Tienen los mismos valores o parecidos, quizás un poco matizados espiritualmente, pero no tan lejos. Bueno, pues yo creo que esto nunca ha sido lo que el Señor Jesucristo ha querido de nosotros. La segunda, otra opción, esa actitud de rechazo, esas personas que se han visto perseguidas por la Iglesia y que se aíslan del mundo, pues tampoco creo que, eso está en el extremo opuesto, claro, tampoco creo que esto sea lo que el Señor espera de nosotros, porque si nos aislamos tanto del mundo que perdemos el contacto con el mundo, ¿cómo vamos a poderles llevar el Evangelio? Eso nos impide cumplir fielmente con la misión que el Señor nos ha encomendado. Tal vez lo más sensato, entiendo, sea esta otra actitud de prudencia, de cierta sospecha, pero que nos permite acercarnos al mundo sin comprometer nuestra fe, de tal modo que nos pueden escuchar, que pueden ver nuestro estilo de vida diferente y pueden ser atraídos hacia aquí, pero al mismo tiempo con prudencia, siempre dándonos cuenta de qué es el mundo, que el mundo no cambia, que el mundo es malo. Entonces, acercándonos prudentemente para compartir el Evangelio, pero no para asimilar sus principios y sus valores. Por lo tanto, creo que esto sería la opción más adecuada en esta ocasión. Bueno, vamos a dejar aquí nuestro estudio. Desde luego hay mucho más que comentar. Iremos con la ayuda del Señor abarcando poco a poco estos otros versículos. Quedémonos con esta idea. Somos creyentes y el Señor nos advierte, debemos esperar el odio del mundo. Hemos analizado por qué, el origen, cómo debemos de responder frente a todo esto. Hay cosas muy importantes aquí. Y es por esa razón que no vamos demasiado rápido en este estudio. Pero ya si vienen siguiendo estos estudios, se dan cuenta que sí, es verdad, abarcamos muy pocos versículos en cada ocasión, pero surgen constantemente temas muy profundos en los que debemos de detenernos a meditar. Bueno, pues lo seguiremos haciendo con la ayuda del Señor. Mientras tanto, pues les agradezco que hayan querido acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico y deseo que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por su atención.